buen día, la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Quiero comenzar mencionando el pasaje de Filipenses capítulo 1, versículo 6, en donde el Señor, a través de estas palabras, nos da ánimo, aliento, esperanza. Dice lo siguiente: el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y sobre esta promesa, cada uno de nosotros tenemos que afianzarnos, correr detrás de ella, sabiendo que lo que Él inicia, Él lo termina y Él lo perfecciona, porque Él no se cansa, porque el deseo de su corazón es que tú y yo seamos transformados delante de su presencia e ir creciendo en esa estatura, en esa gracia y en esa sabiduría para con Dios y para con los hombres. El que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si gusta acompañarme, vamos a orar en este día. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu presencia, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos mandas esa palabra, ese maná diario, en lo cual tú nos sostienes con tu brazo fuerte, con tu mano poderosa, ese alimento en el cual nos sustentas, nos renuevas, nos fortaleces, nos animas, Señor. Yo te doy gracias y te bendigo y estamos orando para que al escuchar cada una de estas palabras que vienen de tu corazón, podamos ser transformados conforme a tu imagen, conforme a tu semejanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En este día vamos a ver nuestro tema, transformados en su presencia. Si gusta abrir su Biblia, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 18. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 18. Dice la Escritura: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Vuelvo a repetirla y pongamos mucha atención. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. De entrada, lo que nos dice el apóstol Pablo en esta carta a los Corintios es que tú y yo vamos a ser transformados de gloria en gloria, de victoria en victoria, en la imagen del Señor Jesucristo, siempre y cuando tú y yo estemos mirando a cara descubierta la gloria del Señor. Es decir, subir delante de la presencia del Señor, llenarnos de su gloria. Qué necesario es que tú y yo busquemos estar en sus atrios, busquemos estar en su presencia todos los días de nuestras vidas, el no cansarnos en subir a su monte. En una ocasión, y usted lo ha leído y lo hemos mencionado a lo largo de este seminario, David declaraba en el Salmo 27, versículo 4, una cosa he demandado al Señor, esta buscaré. Qué importante es que tú y yo busquemos la presencia del Señor. Porque para que tú y yo seamos transformados por el Señor, necesitamos buscar la presencia del Señor. Y no solamente necesitamos buscar la presencia del Señor, sino atrevernos a que Dios venga y renueve el espíritu de nuestro entendimiento. ¿De qué manera? Delante de su presencia, reconocer el estado de mi corazón. Reconocer qué hay en lo profundo de mi corazón. Y una vez que he reconocido cómo me encuentro, cómo se encuentra mi corazón, debo de renunciar a aquellas áreas en las cuales no estoy siendo honesto o no estoy haciendo la voluntad del Señor.
qué importante es que tú y yo aún nos atrevamos en el nombre de Jesucristo, como dice en 2 Corintios 10:5, a que sea derribado todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Y la necesidad de esa presencia del Espíritu Santo, como dice Ezequiel, capítulo 11, versículo 19, que el Señor venga a transformar nuestro corazón. Cuando dice Ezequiel, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. El Señor desea transformarnos. El Señor desea renovar nuestro corazón. Pero ¿qué significa transformar? Mire, la palabra transformar significa modificar, variar, alterar, mudar, transmutar, transfigurar, convertir, perfeccionar. Dios desea perfeccionarnos a usted y a mí cuando estamos delante de su presencia. También un sinónimo de transformación es restaurar. Dios desea restaurar, como dice el profeta Isaías, las ruinas antiguas, los asolamientos de generaciones. Él viene a restaurar nuestro corazón, independientemente de la condición en la cual tú y yo nos encontremos. Él viene a restaurar, Él viene a reedificar las ruinas antiguas, lo que anteriormente habíamos vivido. Ese pecado que llenaba nuestros corazones, Él viene a quitarlos. Dice la escritura en Isaías 61:4, y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y aquí nos viene el ejemplo de una transformación. Mire, independientemente en el estado en el que nos encontremos, cuando estemos delante de la presencia del Señor y cuando nosotros nos atrevemos a estar delante de su trono de gracia y poder contemplar la hermosura de su santidad, como dice Salmo 27:4, Él viene a restaurar todas las cosas. Él viene a restaurar, Él viene a reedificar las ruinas antiguas. Él viene a hacer nuevas todas las cosas. Por eso es que dice la palabra que en Cristo nueva criatura soy. Las cosas viejas pasan y aquí todas son hechas nuevas. Pero esto solamente cuando tú y yo nos presentamos delante de la presencia del Señor. Él viene a transformar nuestro corazón. Él viene a mudarnos en otras personas. Él viene a perfeccionarnos. También un sinónimo de transformar es corregir, renovar. Cuando la palabra de Dios entra a nuestro corazón, Dios nos corrige, Dios nos endereza. Por eso dice la Escritura, fíate del Señor de todo tu corazón y Él enderezará tus caminos. Cuando tú y yo nos sometemos a su presencia, a la palabra suya, Él viene a renovarnos, Él viene a transformarnos. En ocasiones nos corrige para enderezar nuestros caminos, para que Él cambie esas calzadas torcidas. Él viene a llevarnos a esos caminos de santidad. Pero qué importante es que tú y yo podamos mirar a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Y entonces vamos a ser transformados e iremos caminando de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y hay un pasaje muy interesante. Tú lo has leído. En algunos seminarios hemos escuchado y hemos estudiado de la vida de esta persona, de una mujer. En Juan 4, si gustas acompañarme al versículo 5, Juan 4,
Versículo 5, voy a leer a partir de este versículo, dice lo siguiente. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y yo estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La situación que estaba viviendo el Señor Jesucristo, es que Él había estado laborando, ministrando, trabajando, sirviendo a la gente. Y como Él vino aquí a la tierra como 100% hombre, Él también se cansaba, Él también se fatigaba. Y aquí en el versículo 6 dice, cansado del camino, Él tuvo sed. Era un sol fuerte a esa hora. Entonces en el versículo 9 dice lo siguiente, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y les dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. En este momento la mujer samaritana vio la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, reconoció la majestad, la autoridad, la santidad, la hermosura de su santidad de nuestro Señor Jesucristo. En el momento en que ella descubrió, le fue revelado quién era Jesucristo, en ese momento reconoció su gloria, su majestad y lo que él podía hacer en su vida. Y le dio la mujer la autoridad de que Dios, de que Jesucristo hiciera de su vida lo que él quisiera. Cuando le dice las palabras, dame esa agua, dame esa agua. Es decir, ella se acercó a él, ella se atrevió a poner su mirada en Jesucristo, a creer a sus palabras. Cuando tú y yo creemos cada una de las palabras de Jesucristo, vemos la gloria de Dios. Cuando tú y yo escuchamos las palabras de Jesucristo y ponemos atención a estas promesas, estamos viendo la gloria de Dios. Cuando tú y yo reconocemos quién es Jesucristo y le adoramos, le exaltamos y nos rendimos a Él, entonces vemos la gloria de Dios y como consecuencia somos transformados delante de la presencia de Dios. Como dice el salmista en el capítulo 100, cuando tú y yo reconocemos quién es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, y pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entonces, estamos en la capacidad de que nuestro corazón pueda ser transformado, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra forma de vida, nuestros principios, nuestras costumbres. Seremos transformados solamente por Él. Seremos restaurados, seremos mudados a una nueva naturaleza. Esta mujer se atrevió a creer las palabras de Dios. ¿Acaso no está escrito que si tú y yo conocemos la verdad, como dice en Juan 5, 39 al 40,
esta verdad nos hace libres? ¿Y acaso no está escrito que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida? Es decir, cuando tú y yo vamos a Jesucristo, conocemos la verdad y esta nos hace libres, esta nos transforma, esta nos renueva, esta nos restaura, pero siempre y cuando tú y yo nos atrevamos a acercarnos confiadamente al trono de su gracia y pongamos atención a sus palabras. Esta mujer era una mujer samaritana. Tú conoces la historia de este pueblo. Los judíos, los samaritanos no se llevaban entre sí. ¿Quiénes eran los samaritanos? Mira, déjame platicarte brevemente un poquito de la historia del pueblo de Samaria. Los samaritanos eran esos judíos cuando hubo la división del reino de Israel y cuando fue llevado el pueblo de Israel al imperio babilónico y fueron desterrados de la tierra de Israel y llevados a otros lugares. Entre ellos está el profeta Daniel. Los judíos que se quedaron en Jerusalén se contaminaron con los pueblos que gobernaron a Jerusalén en esos tiempos. Le estoy hablando de los tiempos del rey Sedequías, uno de los descendientes directos de Josías, ese rey precioso, temeroso de Dios, que descubrió la palabra de Dios y que en su generación todos sirvieron al Señor, pero sus sucesores hicieron lo malo delante de la presencia de Dios. Y fue cuando la caída de Jerusalén, la caída del reinado de Jerusalén. Y los judíos que se quedaron en ese tiempo se empezaron a relacionar con gentes de otras naciones. Y no solamente empezaron a relacionarse, sino empezaron a adquirir sus culturas, sus tradiciones, sus ídolos. Entonces, esos son los pueblos samaritanos, esos eran los samaritanos. Y desde entonces pasaron muchos años y los judíos no se llevaban bien con los samaritanos. Pero esta mujer, aun cuando seguramente no aprendió la palabra de Dios por las costumbres de sus antecesores, ella reconoció quién era Jesucristo. Desde el momento en que tú y yo reconozcamos la presencia de Jesucristo sobre nuestras vidas, ese señorío de Jesucristo sobre nuestros corazones, vamos a estar en la disposición de ser transformados. Tú has leído esta historia. Yo te invito a que continúes leyendo. En el versículo 23, el Señor le indica a esta mujer quiénes son los que verdaderamente adoran en espíritu y en verdad. ¿Por qué le enseñó estas palabras a esta mujer? Porque esta mujer adoró a Jesucristo. Ella le reconoció en espíritu y en verdad quién era Jesucristo. Y Dios es lo que está buscando. Tales adoradores es lo que Él busca. Los que le reconocen, los que se rinden delante de su presencia. Y en el versículo 39 vemos la transformación gloriosa de esta mujer. Voy a leer este pasaje. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, es decir, en Jesucristo, por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Mire qué transformación de toda esa gente, pero inició por esta mujer, porque esta mujer supo adorar al Señor. Para que tú y yo podamos ser transformados, tenemos que adorar en la hermosura de su santidad. Tenemos que rendir nuestra voluntad a Él.
Tenemos que someter nuestra voluntad a Él para que entonces podamos ser transformados, podamos ser renovados, podamos ser una nueva criatura. Yo estoy plenamente convencida que esta mujer no siguió adulterando más, sino que ella empezó a predicar esas buenas de salvación. Cuando tú y yo somos transformados en su presencia, le adoramos. Y no solamente le adoramos a Él al rendirnos, sino le adoramos al manifestar a todo el mundo que Él es Dios. Manifestar a todo el mundo que Él es el único Dios verdadero, que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida, que Él es el agua de vida, que si nos acercamos a Él no vamos a tener sed jamás. Seremos transformados en su presencia cuando le adoramos en la hermosura de su santidad, cuando reconocemos su grandeza. Esa es la adoración que Dios está esperando que tú y yo ofrezcamos delante de Él. El reconocer su majestad, el reconocer su autoridad, el someternos a sus palabras, a sus mandamientos, el sujetarnos a su voluntad que siempre para nuestras vidas será buena, agradable y perfecta. Y entonces estamos dándole el material al Señor Jesucristo para que pueda moldear en medio de nosotros un corazón nuevo, un espíritu nuevo, que seamos como ese barro en sus manos, que Él nos moldee conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Vamos a ver otro ejemplo. Si gusta acompañarme a Hechos 9, a Hechos capítulo 9. En el caso de la mujer samaritana, desconocía de la ley judía, de la ley mosaica. Pero ahora vamos a ver cómo una persona que era fariseo de fariseos, es decir, conocía el Antiguo Testamento muy bien, perfectamente bien. Le estoy hablando de Saulo de Tarso. En el capítulo 9, el Señor nos describe cómo Pablo fue transformado. Recordemos que el Señor le cambió el nombre de Saulo a Pablo. Empiezo a leer. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: Levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busque en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer
por mi nombre. Vamos a leer hasta el versículo 19. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Aleluya. Saulo, Pablo, era fariseo de fariseos, perseguidor de cristianos que alababan y adoraban a Jesucristo. Y Pablo tuvo un encuentro personal con Dios. Él escuchó la voz de Dios, así como la mujer samaritana. Y no solamente la escuchó, sino que atendió a su llamado. Porque muchos podemos escuchar la voz de Dios a través de enseñanzas, a través de predicaciones, a través de la naturaleza misma. Recordemos en el Salmo 19 que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero una cosa es escuchar y otra es poner esa atención para la obediencia, para la acción. Y mire, Pablo escuchó la voz del Señor. Y no solamente escuchó la voz del Señor, sino que él correspondió a esa voz, diciéndole, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Qué preciosas palabras. Primero, le hizo la siguiente pregunta, ¿quién eres, Señor? Desde el momento en que le dice quién eres, Señor, ahí le reconoció, porque la traducción del griego original, ahí está reconociendo el señorío de Jesucristo, el Adonai. Y después, la correspondencia a esas palabras que le responde Jesucristo. Yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? En ese momento Pablo le adoró, Pablo le reconoció y Pablo sometió su voluntad a la voz de nuestro Señor Jesucristo. Eso es adorarle, someter nuestra voluntad a Él, el rendirnos, el decirle, así como nuestro Señor Jesucristo en el Getsemaní, que pase de mí esta copa y que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando tú y yo rendimos nuestra voluntad a Él, cuando tú y yo sometemos lo que somos a lo que Él quiere que seamos, estamos adorando. Y entonces seremos transformados. Pablo tuvo una transformación impresionante de 180 grados. En cuestión de días, en cuestión de 3 días. Enseguida él ayunó para someter su carne. Él estaba rindiéndose en adoración, en oración, porque esa fue la visión y la señal que le dijo el Señor a Ananías. Mira, él va a estar orando, es decir, él va a estar en comunicación conmigo, él va a estar platicando conmigo. El único acercamiento que Pablo conocía acerca de un culto al Dios Todopoderoso eran esos sacrificios que presentaban los sacerdotes en el lugar santo y en el lugar santísimo. Pero él no era un sacerdote. Él estaba muy cercano, él conocía la palabra, pero él no era un sacerdote. Sin embargo, él actuó y él anheló conocerle, porque cuando tú y yo oramos, platicamos con Dios, es porque queremos conocerle, es porque queremos tener una relación con Él, para aprender de Él, para relacionarnos con Él. Y esto fue lo que hizo Pablo. Enseguida, él quiso relacionarse con Jesucristo. Él quiso platicar con Él. Una vez que fue lleno del Espíritu Santo, porque en el versículo 17 dice, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo, es decir, fue ministrado con el bautismo en el Espíritu Santo Pablo. Dice la Escritura que en ese momento
Le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y en el versículo 19 tomó alimento, recobró fuerzas y entonces predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que ésta era el Hijo de Dios. Enseguida él actuó, así como esta mujer samaritana. Cuando vemos y ponemos esa mirada en Jesucristo, a cara descubierta como en un espejo, somos transformados de gloria en la misma imagen de Jesucristo. Y entonces haremos lo que Jesucristo es aquí en la tierra. Él vino a predicar esas buenas nuevas de salvación. Arrepentíos, decía el Señor, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y eso es lo que tú y yo debemos de hacer. Si verdaderamente le adoramos, somos transformados, entonces va a haber una acción, va a haber un actuar de parte nuestra. Va a haber un mover poderoso en medio de nuestros corazones. Qué importante es que tú y yo le adoremos en la hermosura de su santidad para ser transformados y entonces haremos lo que Él quiere que hagamos. Haremos lo que Él nos pide. ¿Cuántos siervos de Dios fueron transformados en la presencia de Dios? Por ejemplo, yo le voy a invitar a que estudie y medite en casa detenidamente. En Éxodo 34, del 28 al 35, Moisés, estando en la presencia del Señor, fue transformado. Y fue transformado y tuvo revelación de sus palabras. Porque cuando estamos en la presencia de Dios, Dios nos revela su corazón. Y al revelarnos su corazón, nos cambia. Al revelarnos su corazón, como dice nuestro texto base de 2 Corintios 3:18, somos transformados en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Hay otro ejemplo muy hermoso de Josué, el que siguió a Moisés en el trabajo que Dios le encomendó a Moisés, lo continuó Josué. En Éxodo 33:11, él anhelaba estar en la presencia de Dios. Esta era una de las características más importantes del corazón de Josué. Él anhelaba estar en la presencia de Dios. Y dice la escritura que él no se apartaba de estar en el tabernáculo de reunión. Él fue dócil. Vemos el caso de Éxodo 32 del 17 al 20, cuando el pueblo de Israel empezó a adorar ese becerro que hicieron, ¿se acuerda? Estaban en el monte Moisés y Moisés escuchaba gritos de alabanza, pero Josué escuchaba sonidos de guerra. Él era dócil y percibía las batallas espirituales. ¿Por qué? Él anhelaba estar en la presencia de Dios y fue transformado en su gloria. ¿Qué condiciones entonces necesitamos para ser transformados por Él? Número 1, usted y yo tenemos que poner nuestra mirada en Jesucristo, tener fe en Él. Usted recordará en Mateo 13, si gusta acompañarme, Mateo 13, versículo 58, está escrito en la palabra del Señor. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Esto nos habla que Nazaret no hizo muchos milagros. Necesitamos creer en Jesucristo. Por la incredulidad nuestra, por nuestra incredulidad, podemos evitar que Dios nos transforme. Por eso es que necesitamos creerle a Él, creer a sus palabras. Número 2, necesitamos exponernos a la presencia del Espíritu Santo para que Él
renueve nuestro entendimiento y no nos conformemos a nuestra manera de vivir, a nuestra manera de actuar, a nuestra manera de pensar. No tenemos que amoldarnos. ¿Cuántas personas dicen, yo ya no puedo cambiar, yo soy así de toda la vida? Y sabe una cosa, eso es conformarse. Y por eso la escritura en Romanos 12, versículo 2, no os conforméis a los deseos de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para comprobar la buena voluntad de Dios, que siempre será agradable y perfecta en nuestras vidas. Es decir, tú y yo no debemos de conformarnos, sino permitir que el Espíritu Santo nos examine. Su Espíritu Santo nos lleve a tierra de rectitud. Su Espíritu Santo escudriña lo profundo de nuestro corazón y entresaque lo precioso de lo vil. Dios desea transformarnos. Dios desea renovarnos. Dios desea restaurarnos. Pero tú y yo tenemos que tener un corazón dócil, un corazón humilde, para que Él haga la obra. Una persona transformada denota cambios en su manera de vida, en su manera de pensar. Qué importante es que tú y yo renovemos entonces el espíritu de nuestro entendimiento, sea renovado y sea transformado a través de su presencia, a través de su palabra. Número 3, como veíamos el caso de la mujer samaritana y de Pablo, ellos fueron humildes. Qué importante es que tú y yo nos humillemos delante de la presencia del Señor para poder ser transformados, para poder ser restaurados. Dice la Escritura que Él habita en medio del quebrantado y humilde de espíritu, en medio de la santidad, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados, como está escrito en Isaías 57:15. Cuando tú y yo somos transformados, Él nos restaura, porque veíamos que es parte de los sinónimos. Él sana nuestro corazón. Él nos hace libre. Él nos hace libres. Él nos lleva de triunfo en triunfo. Dios muda nuestra naturaleza a otro hombre, ¿verdad? Que ese Pablo era otro Pablo que fue testigo de la muerte de Esteban. Y Pablo fue uno de los principales evangelistas que fue y predicó la palabra en muchos lugares. Dios desea que tú y yo nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia y podamos decirle, Señor, quita de mí lo que te estorba, quita de mí lo que no sirve. Cuando tú y yo somos transformados en su presencia, Él nos revela su palabra. Él nos revela sus pensamientos y su corazón, y aún nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón van a cambiar. Él quitará todo sentimiento de ira, de enojo, de odio, de rencor, cuando somos transformados en su presencia. Somos transformados en su presencia y Él quita todo pecado persistente, ataduras, como le comentaba ese pasaje de Isaías, reedificarán las ruinas antiguas. Cuando tú y yo nos acercamos confiadamente al trono de su gracia, vamos a ser libres, libres de todo peso de pecado, porque en su presencia Él nos hace libres. Él nos hace libres. Qué importante es que tú y yo podamos acercarnos al Señor y entonces
Él va a transformarnos, pero Él habita en medio de la hermosura de la adoración. Él habita con aquel pueblo que le adora, que le busca, que tiembla delante de su presencia. Y por ello es que tú y yo debemos de adorarle en santidad, adorarle en espíritu y en verdad. Qué importante es que tú y yo, al subir delante de la presencia de Dios, ¿sabes una cosa? Tenemos bendición. Recibimos promesas, recibimos regalos y uno de ellos es nuestra transformación. Vuelvo a leer nuestra cita inicial. Segunda de Corintios 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y Padre, aquí estamos delante de tu presencia. Queremos que tú nos transformes. Queremos que tú nos restaures. Anhelamos, Padre, verte cara a cara. Anhelamos, Señor, que tú vengas a renovarnos completamente, al mudarnos en otras personas, conforme a tu imagen, conforme a tu semejanza. Señor, aquí estamos. Un pueblo que te ama, un pueblo que quiere adorarte, pero también un pueblo que quiere servirte como consecuencia de la adoración. Señor, te entregamos nuestro corazón, te entregamos todo lo que somos, te entregamos todo lo que hay en medio de él. Quita en medio de nosotros toda maldad. Renuévanos, Señor, transfórmanos. Ve si hay en medio de nosotros camino de perversidad y guíanos en el camino eterno. Escudriñanos, Señor, examínanos. Te bendecimos y te exaltamos porque tú eres fiel a tus palabras, tú eres fiel a tus promesas. Y así como hace más de 2000 años te presentaste a esta mujer samaritana, te presentaste a Pablo, así también tú quieres transformarnos, Señor. Y estamos delante de ti. Queremos reconocerte como nuestro Dios. Queremos reconocerte como nuestro Señor. Y queremos que tú seas el Señor de nuestras vidas, el Señor de nuestros pensamientos, el Señor de todo nuestro actuar. Queremos adorarte en la hermosura de tu santidad. Te bendecimos y te exaltamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios le bendice. La paz de Dios sea con usted. Seamos transformados en su presencia.